un concepto importante a tener presente cuando estamos trabajando con álgebra son las expresiones algebraicas, donde vamos a tener distintos componentes que debemos manejarlos. Por ejemplo, en este caso, vamos a tener que manejar que delante de cada término de una expresión algebraica, vamos a tener un signo, y este término se va a componer también de un coeficiente numérico, y además se va a componer de un factor literal, ¿ya? Aquí en este caso hay que tener claro que si yo pongo ese mismo 47x cuadrado y, significa que lo que estoy haciendo va a ser multiplicar 47 por x cuadrado por y, siempre recordando que estas letras, ¿cierto?, que corresponden al factor literal, son variables algebraicas, ¿cierto? Que significa que estos pueden ser cualquier número, ¿cierto? O pueden tomar cualquier valor numérico, ¿ya? Además, este tipo de expresiones algebraicas se presentan en muchos tipos de campos, en diversos campos, ¿cierto? De distintas áreas, por ejemplo, pueden aparecer en la geometría, en la física, en la economía, y por supuesto también pueden aparecer en la salud, ¿ya? También podemos decir o podemos tener siempre a mano algunos conceptos importantes como lo son, vamos a disminuir un poquito la letra allí, como lo son los términos de una expresión algebraica, términos con tilde, ¿ya? Entonces, tenemos las expresiones de estos términos algebraicos, siempre los vamos a poder identificar con el uso, de sumas y restas. ¿Cómo es eso? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si tuviéramos, esta expresión, 17 menos x más z cubo, ¿cierto? Esta expresión algebraica tiene tres términos. ¿Y por qué tiene tres términos? Porque tenemos el primer término que se encuentra aquí, ¿cierto?, que es el 17. Luego tenemos un segundo término, que es el x. Y luego tenemos el tercer término, que es el z cubo, ¿ya? Ahora podemos diferenciarlo porque esto lo separan los signos de operación de suma o resta. Otra forma en que podemos encontrar estos términos, ¿cierto? O podemos encontrarlos dentro de estas expresiones. Ustedes se fijan, aquí podemos tener el 4 más 5x menos 1 menos 3x cuadrada. Aquí vamos a poner otro numerito más. En este caso, esta expresión algebraica, así como está, también tiene tres términos. ¿Y por qué decimos que tiene tres términos? Porque al estar en paréntesis lo que está haciendo, como ya sabemos, es una prioridad, y esta prioridad lo que hace es que esta parte de aquí se comporte como un solo término, ¿cierto?, que está separada por la suma, al igual que lo que ocurre con esta expresión de aquí, con los corchetes, que está separado por ese menos, ¿cierto? Así que también se comporte como un término. Y el tercer término, ¿cierto?, sería el 4, que aún este 4 no tenga
factor literal sigue siendo una expresión algebraica. ¿Por qué? Porque ese 4 lo más probable es que sí tenga factor literal, pero elevado a 0, y ya sabemos que cualquier número elevado a 0 es 1, y 1 por 4 va a seguir siendo 4, ¿ya? Por eso, de igual manera, se considera una expresión algebraica o un término algebraico. Ahora, cuando mencionamos el coeficiente numérico, ¿cierto? Como estaba acá arriba, ese coeficiente numérico siempre va a estar asociado a el número que acompaña a los factores literales. Por ejemplo, vamos a anotar aquí coeficiente numérico para que sepamos de qué estamos hablando. Por ejemplo, si tenemos el 5x, vamos a anotarlo aquí. Aquí, si tenemos el 5x, el coeficiente numérico de ese va a ser 5. Ahora, si tenemos el menos 2i, el coeficiente numérico de ese término algebraico va a ser menos 2. Y por último, si tenemos x, el coeficiente numérico de esa expresión algebraica será 1. Y obviamente si tenemos el menos x, el coeficiente numérico de esa expresión será menos 1. ¿Ya? A eso nos referimos con coeficiente numérico, es decir, el número que acompaña a los factores literales. Ahora también podemos encontrar el grado de los términos, ¿cierto? El grado de los términos siempre va a estar dado por el grado que tengan los factores literales, grado del término, ¿cierto? Recuerden que un término es esto, 5x y cuadrada, por ejemplo, eso es solo un término, y ese término va a tener un grado de exponentes. En este caso, para determinar el grado del término, lo que hacemos es sumar los exponentes de los factores literales. En este caso, cuando no aparece, ¿cierto? Sabemos que la potencia es 1, por lo tanto, el grado del término, de este término algebraico va a ser 1 más 2, en este caso va a ser 3. Por ejemplo, ahora si tenemos, voy a cambiar el color, 6 al cuadrado y cubo es 2, el grado del término, será 3 más 2, solamente los exponentes de los factores literales, ¿ya? La potencia del 6 o del coeficiente numérico no se considera, por lo tanto, el grado del término 6 al cuadrado y cubo x cuadrada es igual a 5. A diferencia de lo que ocurre con el grado de la expresión. Grado de la expresión algebraica. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Cuando hablamos del grado de la expresión algebraica, nos vamos a referir al grado mayor de todos los términos. Por lo tanto, por ejemplo, podemos decir que si tenemos, por ejemplo, 2x cuadrada más x, el grado de la expresión será 2, ¿cierto? Porque el grado de este término, ¿cierto? El grado mayor, aquí solamente vamos a comparar, el grado mayor es 2 y en el de acá es 1, por lo tanto el 2 es mayor a 1. Eso significa que el grado de esta expresión algebraica que tenemos acá es 2. Otro ejemplo sería x cubo más x cuadrada más x quinta. En ese caso,
el grado, ¿cierto?, de la expresión será 5. ¿Por qué será 5? Porque el grado mayor de este término es el 3, el de acá es 2 y el de acá es 5. Y entre estos tres números, el número mayor es el 5, por lo tanto es el grado de la expresión. ¿Ok? Luego, una cosa que tenemos que tener muy clara, que estamos hablando solamente de conceptos importantes para lo que es álgebra, ¿cierto? Son los términos semejantes. Este término, este concepto, es uno de los que vamos a utilizar más comúnmente en álgebra. ¿Y qué se refieren los términos semejantes? Como su nombre lo dice, son cosas que se parecen o que se asemejan. Por ejemplo, si tenemos una x cuadrada más 21 a x cuadrada. Ahora, cuando queremos diferenciar términos semejantes, nos vamos a fijar solamente en su factor literal. ¿Ya? En este caso, tenemos dos términos, ¿cierto? Porque tenemos separado con la suma. Tenemos un primer término y un segundo término. Entonces, tenemos que comparar si el término 1 es semejante con el término 2. Para saber si son semejantes, vamos a ver que en el término 1 el factor literal será ax cuadrada. Y en el factor literal del término 2 va a ser ax cuadrada. Por lo tanto, vamos a decir que estos dos términos son semejantes. Y si son semejantes, podemos sumar y podemos restar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a mantener el factor literal, que era igual, ¿cierto?, el ax. Y si se dan cuenta, lo único distinto entre estos dos términos son sus coeficientes numéricos. Entonces, lo que vamos a hacer, en este caso que estamos hablando de una suma, vamos a sumar sus coeficientes numéricos. En el caso del primer término es 1 y en el caso del segundo término es 21. Por lo tanto, podemos decir que la suma de estos dos términos semejantes, ¿cierto?, de factores literales iguales, es lo mismo que decir 22 a x cuadrada. Ahora, ¿con qué tenemos que tener cuidado? Cuando los factores literales son semejantes y no iguales. Por ejemplo, si tenemos la x cuadrada más 21 a x, ¿cierto? En este caso, nuevamente tenemos dos términos. Primer término, segundo término, esto separado por la suma. Vamos a ver un poquito más arriba. Allí. Entonces dijimos que este era el término 1, término 2. Y si miramos sus factores literales, ¿cierto? En ambos casos tenemos el a y tenemos el x, con la diferencia que el x aquí solamente se eleva a 1. Por lo tanto, decimos que no son iguales. Y si no son iguales, no se puede sumar ni restar entre ellos. ¿Sí? Sumar ni restar entre ellos, como lo hicimos en el caso anterior. En vez de tener dos términos, ahora al final teníamos uno. ¿Ya? Eso con respecto a conceptos básicos del álgebra, para que los podamos manejar y entendamos lo que vamos a comenzar a hablar un poquito más adelante o en los otros videos que estarán disponibles en el canal.